Bien, yo estoy de regreso aquí en Día por Día y estamos intentando hacer enlace con Sergio Mesino. En estos momentos, Sarita, lo tienes en tu aparato celular, el contacto. El señor consejero va rumbo a una reunión. Está con nosotros Teodoro Barajas. Teodoro, si me lo permites, ojalá y pudiéramos contactar al mismo consejero para ver lo de los despidos en este instituto y que nos diga qué nos puede decir de lo que está sucediendo en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación sobre lo que está sucediendo en el Instituto Michoacano de Ciencias. El día lunes, despidieron a 3 trabajadores sin decir nada, simplemente se les entrega su documento y les dicen gracias. El día de ayer se le cuestiona al director y dice el director: la consejería tiene conocimiento, la misma auditoría tiene conocimiento y la Junta de Gobierno tiene conocimiento de los despidos. Aquí la única situación es de que no sabemos por qué los despiden. Bueno, tiene que haber una causal en todo caso, ¿no? Así es, ya lo tenemos en la línea. Sí. Consejero, muy buenos días. Hola, buen día. Checo, ¿cómo estás? Habla Eric Escobar aquí en Grupo Radio Tele. Amigo, pues únicamente este enlace es para que nos pudieras comentar cuál es la postura de la consejería respecto a los despidos que están sucediendo en el Instituto Michoacano de Ciencias. Ajá. Siempre se ha pronunciado en el respeto a los derechos laborales. Incluso el gobernador del estado ha sido muy insistente en que se respeten los derechos laborales de todos y cada uno de los trabajadores del estado. Vamos, ¿ustedes tenían conocimiento de esto, Checo? No, de hecho, te comento, la Consejería Jurídica no tiene conocimiento de despidos de INSEP. Nosotros, efectivamente, tenemos la representación del titular del Poder Ejecutivo en todos los asuntos legales. Sin embargo, en los organismos desconcentrados o institutos educativos, como es el caso del INSEP, que tienen abogados particulares o abogados contratados a través de dichos organismos. La Consejería Jurídica únicamente interviene en los institutos educativos cuando a petición de parte de los organismos. Sin embargo, en este momento, la Consejería Jurídica no tiene conocimiento de los despidos que se estén suscitando en el instituto educativo. Sin embargo, que el gobernador del estado ha sido muy insistente en los derechos laborales de los trabajadores del estado y que no se realice de Bien. Checo, también se dice la ilegitimidad o la serie de irregularidades en la que está el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Hablando, bueno, pues de que el director no cumple con el perfil, que si bien es cierto quien le da la potestad y quien le da a final de cuenta el derecho para firmar certificados y firmar estos documentos es el nombramiento que le da el gobernador, pero ¿cómo es posible que una institución académica que expide títulos de maestría y el decreto de creación sea muy claro, diga el artículo 9 que para poder ser director del IMCED se debe de tener el grado de maestro y tienen la duda la comunidad IMCEDiana de que el director actual pueda tener ese grado? Miren, pues es muy sencillo para poder determinar si una persona tiene el grado de maestría. La Secretaría de Educación Pública pues tiene registros claramente de cada uno de los títulos de los diferentes niveles de las personas que han cursado. Creo que
En todo caso, si existe alguna duda, pues el decreto de creación establece que se debe tener el título de maestría, pues esta persona pues debería de tenerlo sin mayor duda. Yo desconozco en este momento si exista o no existe un título por parte del titular del instituto. Perfecto. Entonces, prácticamente, y dejémoslo para que el auditorio que nos está observando y sobre todo para estos trabajadores, es a título muy institucional, o sea, por parte del instituto que se tomaron estas decisiones. El instituto tiene autonomía propia. La Consejería Jurídica tiene la representación del titular del Ejecutivo del Estado y atendemos los institutos educativos cuando estos lo solicitan. Pero en relación a despidos que haces mención por parte del instituto, la Consejería Jurídica desconoce en su totalidad el procedimiento y las razones por las que se han hecho esos despidos. Perfecto, yo te agradezco, Checo, te agradezco, sé que vas en camino, por eso los altibajos en la comunicación. Ojalá y en algún momento, cuando tu agenda lo permita, sé que estás la tienes muy apretada, nos puedes acompañar aquí en estudio para tener una charla precisamente sobre todo lo que está sucediendo, no solo en el IMSET, sino en todo el órgano gubernamental. Con gusto, un saludo a ti, a tu programa y a todas las personas que nos siguen a través de internet. Muchas gracias. Gracias, Checo. Sergio Mesino, el titular de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado. Como usted lo escuchó, pues es a título personal, a título del director. Ayer se le entrevistó, Teodoro, a este muchacho Javier Irepan y dice, es que yo tengo todo el respaldo del Gobierno del Estado. Tengo prácticamente la bendición de la divina providencia. Él lo designó Jara, ¿no? A él lo designa Jara. Ese es el problema, de que de pronto lo designa Jara con un título cuestionado, con un título... Y qué lamentable que hayan relevado a José Reyes Rocha, que además era un tipo perito en la materia, lo escuchamos, lo entrevistamos, nos comentó los proyectos, y es esa ilógica del gobierno jarista que nunca entenderé, y me parece deplorable que eches a una persona con la capacidad, con las tablas, que es el caso de Pepe Reyes Rocha, para poner a una persona a la que yo no conozco, pero evidentemente que no es abogado, porque si tú despides a tus empleados, en este caso a la gente que colabora en el IMSED, tiene que ser por una causa que sea imputable al trabajador. De lo contrario, te vas a enfrentar a un proceso en conciliación y arbitraje en donde seguramente te van a ganar como institución. El derecho del trabajo, el derecho laboral en México es proteccionista. Entonces, salvo que tú hayas incurrido en un asunto delicado, grave, qué sé yo, haber golpeado al director, haber bebido en el aula, cosas muy graves, pero si no es por una causal de ese tipo, vas a ganar el proceso, ¿no? Vas a ganar el laudo. Yo comentaba precisamente con Daniel Chávez, al cual enviamos un saludo, el consejero del Itaimichi, y me decía, mira, Erika, a final de cuentas, quien te da legalmente el poder para poder firmar títulos de licenciatura y de maestría es el nombramiento. Pero que ese nombramiento está fuera de toda legitimidad, porque el artículo 9 de la creación del decreto de creación del instituto dice muy claro que el personaje o quien sea asignado a la dirección general del IMSET debe de ser maestro o su equivalente. En este caso, pues el actual director, que por cierto es de Nahuatzen, es muy cerca de donde tú... De Paracho. Tú eres, únicamente tiene los créditos de maestría. Sin titularse. Más no el grado. Ni la cédula, por supuesto. Por supuesto que no. Y te voy a decir cuál es el error grave que comete. Intenta titularse él ya siendo director. ¿Por la misma institución? Por la misma institución. Es un conflicto de intereses, ¿no? Pero además muy burdo, ¿no? Totalmente burdo. Porque además él tiene que autofirmarse su título. Imagínate nada más. Ese es el gran problema. Tú conoces el IMSET, Teo, y que hablando de una reforma educativa, en este instituto tiene todos los elementos para poder hacer investigación y poder adecuar esta reforma dentro de las 10 regiones del Estado. Ahí
hay peritos en la materia como el mismo Reyes Rocha, como el mismo Mario Torres, que tiene su carácter, pero que bueno, dentro de lo académico también. También estaba Vicente García Rocha, ¿no? Vicente García Rocha. Que conoce mucho la parte de las bibliotecas y demás. Él hizo el proyecto de la Francisco J. Mújica por instrucción de, en ese entonces, Servando Chávez Hernández, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene en el IMSET, pero el problema es la falta de legitimidad del Instituto Michoacano. Es un problema de origen, ¿no? Que habría que... Yo creo que este asunto está enmarcando de alguna manera una crisis en este ámbito y particularmente en esta institución. Y si hablamos de que la educación está en crisis, que está sumamente deteriorada, pues imagínate con un asunto más que le vas a abonar a una cuestión que, como dices tú, es bastante discutible desde cualquier punto de vista. Esto de alguna manera pues nos pone en relieve de una realidad que se está viviendo y espero que el gobierno del estado tome cartas en la materia para evitar que se vayan de declive, y como lo comentaban en el espacio anterior, han pasado que otras instituciones, como en su caso el CIDEM, que era muy bueno de origen, al final tuvo una serie de crisis que llevaron a su extinción. Yo espero que realmente se ponga cartas en el asunto y que el gobernador, la Secretaría de Educación, los integrantes de la Junta de Gobierno y demás instancias valoren bien lo que está sucediendo, porque creo que es momento de poder conjurar otros peligros que amenacen al IMSET, ¿no? Imagínate, es la única institución dentro del gobierno del estado en educación superior. Si tú regresas a las normales, te quedas sin nada, porque todas las normales son federales. Vamos, es tu único hijo. El otro ente educativo pues es la universidad, pero no en materia pedagógica, no en materia didáctica. Si bien es cierto, en la universidad no existe este centro de didáctica, pero no tiene la infraestructura o no se le ha dado la infraestructura para poder ofrecer desde licenciaturas hasta maestrías en materia de pedagógica, sobre todo, ¿no? Yo creo que ahí está Teodoro, y Armando González Carrillo creo que fue el pionero de esta idea. Ahí está el secreto de poder ayudarle a las normales. Las normales deben de ser universitarias. No terminar con esa figura como normal. Tu padre fue normalista de la Huerta, pero sí decirle a las normales que ahora su espíritu y su vocación tendrá que ser a través de facultades de educación, como es el caso de Sinaloa, como es el caso de Tamaulipas, como es el caso de varios estados en la República, donde ya simplemente las normales pues pasaron a ser momentos históricos de este país, y que en estos momentos ya hablamos de facultades de educación. Sí, y además, como lo comentas, el asunto de la didáctica, estamos en una etapa, Eric, en donde se utilizan más las plataformas educativas, en donde tenemos el aula virtual, en donde mucha gente nos estamos dedicando a estos esfuerzos que también sirven, por supuesto, para que tengan más elementos en materia psicopedagógica, didáctica, los diferentes profesores. Actualmente estamos impartiendo unos cursos para profesores de diferentes partes del país en la Universidad Abierta y a Distancia de México, y de ahí la bondad de algunas herramientas nuevas, y no cerrarte al asunto novedoso, porque nos podemos quedar, como dices tú, en la parte anacrónica, y los tiempos son otros, la dinámica también. Y en lo que se habla de la educación líquida, de la posmodernidad, la única constante es el cambio. Tienes que adaptarte y buscar nuevos horizontes, ¿no? Pero que todo esto redunde, por supuesto, para establecer un proyecto muy sólido, muy creativo, pero sobre todo efectivo en materia de resultados. Por ello, creo que el IMSET, por lo que representa, porque conozco a mucha gente que ha egresado de allí, creo que tiene que ser mejor tratado desde el punto de vista de las autoridades, su matrícula, y es una institución muy noble además en el quehacer michoacano. El señor gobernador, el señor secretario de gobierno sabrán la problemática del IMSET. Si bien es cierto, es un ente micro dentro de la estructura de gobierno del estado, Pues pero fíjate sabrán qué está pasando en el IMSET. Yo creo que no del todo, porque incluso por lo que acabas de decir, pues tampoco lo conoce el consejero jurídico, que es el primer filtro para informarle a Adrián López y al gobernador Silvano. Entonces creo que no se conoce, porque si algo es cuestionable, es todo aquello que atente contra tus derechos laborales, que son derechos humanos. Y por eso te comentaba, si se hizo por un improntus, por un asunto de que se molestó, por un asunto, no sé cómo calificarlo, pero es fuera de la ley. Y la demanda que se presentará en su momento la van a ganar al IMSET.
Ya se presentó, pero sorpréndete. ¿Recuerdas tú un amigo tuyo, Rogelio Raya Morales? Ujú. ¿Ves que tenía demandado al IMSS? Pues se le paga su indemnización, que es arriba de 400,000 pesos. Se le reinstala ahora como subdirector académico. El gran problema es de que también está dentro de COEPES. ¿Dentro del qué? Del COEPES, del Comité Ejecutivo para el Estudio de las Tiras Curriculares. Es el que te da la viabilidad de que las tiras curriculares en educación media superior y superior pueden ser aplicadas en el Estado. Entonces, aquí yo veo como que al IMSET siempre se le suben o se le echan piedras que no son de él, vamos, ese espíritu en materia de posgrado. Yo aplaudo la creación del doctorado y hay que decirlo, se hizo en esta gestión, pero el hecho de estar saqueando al instituto en todos los sentidos, ¿por qué? Porque no han sido actualizadas las tiras curriculares del 96, tío, desde el 96 a la fecha. La licenciatura en pedagogía sigue con una licenciatura de 1996, cuando ya ahorita pues están, lo que tú dices, las plataformas, aulas virtuales. Ujú. Las nuevas tendencias, ¿no? ¿Qué está sucediendo entonces en una institución tan noble, a final de cuentas? Pues fíjate que eso es algo así como negarse a la realidad, ¿no? La realidad que te sugiere y que además es un imperativo que tienes que actualizarte porque tenemos actualmente un soporte en materia tecnológica con las plataformas, con los diferentes enclaves y con las aulas virtuales, la retroalimentación con la misma gente que está participando en los cursos de manera activa. Y quedarte en el pasado, pues implica de alguna manera que te petrifiques y te conviertas en estatua de sal, ¿no? Entonces creo que la cuestión es cómo afronta los retos del presente. Porque de aquí es poner la vista hacia el futuro, tan simple como eso, ¿no? Así es. Pero bueno, yo espero que después de la llamada y de que se le dice, se le enviaron vía WhatsApp las fotos de los despidos de estas 3 personas, pues el consejero pueda avisarle a Adrián López Solís, pues que no se están haciendo las cosas bien en el IMSS. Teodoro, Jesús Reina en el penal, David Franco Rodríguez, ¿qué te dice? Pues fíjate que era algo previsible, ¿no? Porque fíjate, hasta este momento él está sujeto a un proceso, pero no se ha dicho que sea culpable. No olvidemos que es el juez de la causa el que determina en su momento si es culpable o es inocente. Hasta en tanto es una presunción, simplemente no puedo hablar mucho del tema en virtud de que desconozco el expediente del proceso que lo conforma, pero creo que si nos basamos en la lógica de los últimos tiempos, Jesús Reina debería estar libre. Es decir, no está acusado de homicidio, no tiene un asunto grave, hay una reunión, ¿cuánta gente no se reunió con la tuta? Y está libre actualmente. Entonces, ¿cómo se miden los casos? Incluso se nota un Jesús Reina incómodo, si es que es porque la imagen de la imagen donde muy, está muy nítida, pero se ve un Jesús Reina incómodo, si es él, y se ve un Jesús Reina renuente, conociendo al licenciado Jesús, que tú lo conoces muy bien. Sí, lo que sucede es de que es un asunto que tiene una carga política más bien, ¿no? Yo esperaría, digo, en México pasan muchas cosas, pero yo no esperaría que se subordine la parte esencialmente jurídica, que es lo que ocupa en este caso, a la parte política. Digo, en base simplemente a lo que me comentas, a lo que hemos leído, a los reportes de la prensa, de cuánta gente ha estado detenida por los casos en que se vinculaba la tuta con políticos, pues están libres prácticamente todos menos Jesús Reina, ¿no? Lo de Mireles es punto y aparte porque es un asunto que tiene que ver con el comisionado Castillo, pero en lo de Michoacán, pues yo no veo alguna cuestión así contundente que incrimine a Jesús Reina, más allá de las opiniones que divide el propio Jesús al interior del PRI, que como sabes él ha estado prácticamente como propietario de la estructura priista durante muchísimos años en el Estado, pero en la parte legal yo creo que el hecho de que llegue a Michoacán es como el primer paso de una posible liberación, y además si no se le comprueba ninguna situación grave en términos penales, pues yo no sé qué tiene que estar haciendo en la cárcel, ¿no? Me da la impresión de que es un asunto más político que jurídico. ¿Ayuda si saliera libre? ¿Ayuda a la política de este estado, del licenciado Jesús Reina, fuera de prisión? Vamos, ¿va a haber un reacomodo en este PRI? ¿Realmente serán oposición? Vamos. Bueno, probablemente sí, porque si revisas el comité estatal, los diputados locales, yo creo que el 50% más uno son vinculados con Jesús Reina, ¿no? Que tiene un liderazgo reconocido en el PRI.
Sin embargo, dices tú que si sería oposición, el PRI no es oposición, nunca ha sabido ser oposición en su vida. Si revisas lo que hace Víctor Silva Tejeda, en su momento Jaime Darío Ceguera, cuando fueron dirigentes, son aliados del gobierno del Estado. No hay un solo cuestionamiento grave del PRI, porque el PRI en sus genes no tiene la parte de oposición. El PRI es un partido que en la oposición suele ser de alguna manera demasiado suave, demasiado acrítico. Lo comentaba recientemente con Jaime López, el PRI es un partido pusilánime en términos de la oposición. Critica cuando llega alguien, las diputadas del PRI, algunas diputadas, como Rosy de la Torre, como Yaraví, que no tienen trayectoria en el PRI. Mucha militancia te veía y te decía, es que no es posible. Le decía, si quieres te ofrezco los micrófonos para que lo digas públicamente. Y dicen, no, nada más te lo comento, ¿no? Soy muy disciplinado. La disciplina, el corset ese que te impide decirlo, entonces sí me parece que el PRI como oposición es una decepción. Pero Yaraví está haciendo buen papel, ¿no? Sí, de hecho la propia Rosa María de la Torre, alguna vez te lo comenté, me parece que es de las más preparadas de los diputados actuales, al margen de su pertenencia política. Pero lo que me refiero es lo que cuestionaba no tanto por la parte curricular académica, sino si no habían estado, si eran advenedizas, ¿no? Que lo cuestionan por debajo del agua, pero no tienen el valor de decirlo de frente, ¿no? Pero el PRI históricamente, te repito, pues es un partido que es institucional, así le llaman, ¿no? Es el eufemismo para decir, no atacamos a los gobiernos que no son priistas porque somos parte de la gobernanza y de la gobernabilidad, y regularmente no lo hacen, entonces ojalá que si Reina se reactiva, si pasa este escollo del penal, pues pudiera influir de alguna manera, porque tiene manejo político, tiene control político en un amplio sector priista. Entonces, bueno, en este caso concreto, como en muchos más, ¿qué es lo que pedimos? Que se aplique la norma, simplemente, y dejemos de lado la parte oscura de la cuestión eminentemente política. Sobre todo, independientemente de que sea Jesús Reina o no, es una persona. Estás hablando de libertad. Sí, y tiene sus derechos, ¿no? Y creo que ustedes como abogados, pues es una máxima para ustedes, ¿no? La libertad, a final de cuentas. Sí, y además te digo, si no hay ningún elemento punible, una situación que le incrimine, no le veo sentido a esta situación, ¿no? Hay cosas más graves en el país de gente involucrada y están libres. Teodoro, muchísimas gracias. Te espero el próximo jueves en este espacio para una charla, esta charla más amena, una charla muy amena, perdón. Veo a Fernando Sabater. Estoy releyendo Ética para Amadores y se lo recomiendo a los políticos que nos ven. No sé si sepan lo que es la ética, pero es la expresión máxima. Mira, cuando menos ya vimos que muchos políticos tienen madre. ¿Viste Pues, las fotos en redes sociales que aparecían ahí con su mamá? Hasta se veían buenas gentes, ¿no? Sí, se veían. Estaban ahí, en campaña. Ahí, al lado de mi madre, muchos políticos tienen madre. Aunque usted no lo crea, pero así es. ¿Qué culpa tiene su mami de que se las refresquen por esas acciones mal implementadas? Así es. Teodoro, muchísimas gracias. Te espero el próximo jueves. Claro que sí, un gusto. Amigos, si me lo permiten, yo voy a la pausa. Voy a la pausa y estoy de regreso. Aún tengo más aquí en Día Con Él.